amante Dios, gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos das de congregarnos, de estar aquí, de compartir como comunidad de fe, de alabarte y de escuchar tu mensaje. Amén. Te pedimos, Señor, tu bendición, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Lo pedimos y agradecemos por Jesús. Amén. Bien, quiero aprovechar para hablarles acerca de un anuncio que olvidé, me retó Idalina, porque hoy estamos iniciando a través del Ministerio del Evangelismo, Ministerio Personal, una actividad de evangelismo justamente en el barrio Villanueva. Así que queremos pedirle a toda la iglesia que pueda orar por esto. Ya lo han hecho otras veces, le denominan la mesita, que es una mesa donde nos sentamos a atender a aquellas personas que se acerquen allí. Y se va a hacer por clases. Hoy va a ser la clase de los teams, los que van a debutar con esta nueva temporada de la mesita. Y les pedimos a todos que oren por ello, para que las personas que estén cerca puedan tener el deseo de conocer más de Dios. Oremos por este plan misionero que está iniciando nuestra iglesia hoy. Cada clase va a estar participando allí y seguramente después se les irá informando. Bueno, vamos a prepararnos entonces para depositar con gozo nuestros diezmos y ofrendas. Pero antes vamos a ver el video de Probad y Ved. Probad y Ved, historias de fe y fidelidad. Heme aquí, envíame a mí. Hola, mi nombre es Lucas, tengo 23 años y soy de Sao Paulo, Brasil. Desde que tengo memoria, siempre he estado involucrado en proyectos sociales, poniendo en práctica los dones y talentos que Dios me dio mediante la producción de contenidos para los medios sociales o siendo intérprete del portugués al inglés o del inglés al portugués. A finales del año pasado, recibí una invitación del Servicio Voluntario Adventista de la División Sudamericana para participar en un viaje misionero a El Cairo, Egipto. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de diezmos y ofrendas de todo el mundo, administra una escuela para refugiados de Sudán del Sur, que huyen de su país debido a una guerra civil y buscan una vida mejor. El propósito de la misión era sencillo: ayudar a renovar una guardería que necesitaba algunos reparos. Cuando recibí la llamada, dije que sí de inmediato, pero no tenía idea de cómo reunir los recursos necesarios para ir a la misión, pues tenía que pagar el pasaje. Así que oré a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pasaron algunas semanas y milagrosamente personas que ni siquiera conocía hicieron donaciones en grandes y pequeñas cantidades para que la obra de Dios pudiera realizarse. El viaje misionero fue una bendición. Durante una semana trabajamos duro para dar a esos niños lo mejor que teníamos. Hablando con cada niño y cada profesor de esa escuela, me di cuenta de que el espíritu que nos guía es uno, independientemente de las diferencias culturales o lingüísticas. Allí pude poner en práctica los dones y talentos que Dios me dio la oportunidad de aprender. Estoy muy agradecido a todas las personas que, a través del Servicio Voluntario Adventista, con sus diezmos y ofrendas hacen posible proyectos como este. Muchas personas son bendecidas, personas que tal vez ni siquiera conocemos. La obra no es fácil. Necesita de hombres y mujeres que se pongan en las manos de Dios y digan: heme aquí, envíame a mí, probad y ved. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Podemos participar ayudando con nuestros diezmos y ofrendas a estas actividades que nuestra iglesia desempeña en el mundo. Quiero pedirle a los diáconos que pasen al frente y después de la oración, entonces serán recogidos los diezmos y las ofrendas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este hermoso día sábado que tú nos has regalado. Y gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos con todos los hermanos. Y en esta hora, Señor, recoge estos diezmos y estas ofrendas, que sea guiado y dirigido por ti, Señor, y que la mano que deba de distribuirlo, que lo haga conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús, que es nuestro Salvador Padre. Amén.
agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Para prepararnos a participar de este culto, vamos a cantar el himno número 109. Así que les invito a que al tenerlo se coloquen de pie. Después invitamos a nuestra hermana Candy, que va a tener la oración inicial. Himno número 109. Un buen amigo tengo yo. Un amigo tengo yo, su amor salvó mi vida y por su muerte gozo en tal gracia inmerecida. Y
Postrémonos de rodillas para la oración. Querido y alabado Padre, Señor Dios nuestro, Dios mío, gracias te damos por estar aquí en tu casa de oración este día santo, sábado, reposo, alabando y glorificando tu santo y divino nombre como solo tú eres digno de alabanza, Señor. Damos gracias, Señor, por este grupo de tus hijos que estamos hoy aquí. Los que no pudieron venir, Señor, tú conoces sus necesidades, las dejamos en tus manos. Permite, Señor, que este mensaje de esta mañana del predicador, Señor, sea inspirado por el poder del Espíritu Santo, Señor, y que sea de crecimiento espiritual para cada uno de los que estamos aquí presentes. También te pedimos por las personas que están escuchando, Señor, desde lejos estos mensajes, Padre bendito. Sabemos que tu palabra, Señor, será predicada en todo el mundo, Señor, para que pronto tú puedas venir a buscarnos, Señor, y podamos ir contigo a las mansiones celestiales, a la Canaán celestial, Señor. Gracias, Dios bendito. Quédate en nuestros corazones y levántanos con tu bendición. Perdona nuestros pecados en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es el momento de los más chicos de la casa, así que les invitamos a que prestemos atención a la parte infantil. Saludos y bendiciones para todos. Señor del viento, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Jesús y sus discípulos estaban muy cansados al final de un día lleno de actividades. Jesús había sanado y predicado a varias personas. Al atardecer, entraron en un barco para ir al otro lado del lago. Jesús estaba muy cansado y fue a dormir en la parte de atrás del barco. Mientras dormía, los discípulos vieron que las estrellas desaparecían del cielo. Llegaron nubes oscuras y el viento soplaba cada vez con más fuerza y comenzó a caer una lluvia fuerte. Los discípulos comenzaron a sentir mucho miedo porque el barco iba a la derecha y a la izquierda y ya no tenían control sobre la embarcación, y ese viento fuerte aumentaba cada vez más. El agua comenzó a entrar en el barco. Entonces fueron donde estaba Jesús y le dijeron: «Maestro, vamos a morir». En medio de ese viento fuerte y de una gran tempestad, Jesús se levantó y dijo: «Cálmate, enmudece». En el momento todo se aquietó. El viento se detuvo y no hubo más tormenta. El miedo que los discípulos sentían los abandonó y quedaron anonadados con el poder de Jesús, porque hasta el viento y el mar le obedecieron. Jesús es el Señor de los vientos y de todo lo que existe en este mundo. Su poder es grandioso. Él puede calmar cualquier tempestad de tu vida. Si existe algo que te produce miedo, como la oscuridad o una prueba de matemática, no te preocupes, Dios está a tu lado. Solo debes pedirle ayuda. Que Dios te bendiga. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte, decir que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Muy feliz sábado.
¿Cómo están? Muy bien, me alegro. Me alegro ver a un montón de rostros muy sonrientes. Se ve que felices de estar en la casa del Señor. Y si alguno todavía no está feliz por alguna razón, a veces la semana viene complicada, a veces hay un problema de salud, a veces hay preocupaciones. De todas maneras podemos en este momento relajar nuestro inquieto corazón, nuestra mente llena de tribulaciones y disponernos a compartir aquí con el Señor un momento de su palabra. El mensaje de esta mañana está pensado para gente como nosotros, gente que tiene un montón de situaciones diversas, diferentes. Es un mensaje de la palabra del Señor, así que vamos a tratar de leer varios versículos y encontrarnos allí con el mensaje. Pregunto a los hermanos ahí de la proyección. ¿Es muy complicado si bajo aquí? ¿No? ¿Se puede? Muy bien, entonces vamos a bajar. Le voy a decir al hermano Samuel si quiere bajar. Yo también quiero bajar un poquito, estar más cerca. Micrófono inalámbrico mejor todavía. Así que vamos. No es que no me guste el púlpito, pero me gusta estar un poco más cerca, caminar un poquito más y bueno, ver un poquito si me ayudan con algunos versículos y leer algunos textos juntos. Esta mañana quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguien sabe quién fue el padre del rey Ezequías? Es una pregunta difícil, ¿no? ¿Quién fue el hijo del rey Ezequías? Manasés. Ahí estaba más fácil, ¿no? ¿Y por qué se acuerdan de Manasés? ¿Qué tal era Manasés? Malo, ¿no? Si tenemos que describirlo con la mano, muy malo, muy malo. Pero bueno, arranquemos por Ezequías. Quiero por favor pedir a alguien que lea 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 y 2. Hacia el fondo, por favor. Ezequías empezó a reinar a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre fue Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante el Señor como David su padre. Muy bien, muchas gracias. Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años. ¿Qué le sucedería a la nación argentina si comenzara como presidente alguien con 25 años de edad? ¿Qué creen? ¿Sería fácil para el pueblo decir, vamos a aceptar el liderazgo de una persona de 25 años que gobierne la nación argentina? No sería muy fácil, ¿no? Recibiría por lo menos alguna crítica de muchos periodistas, de otras organizaciones. 25 años es una hermosa edad, hay mucha fuerza, muchas ganas para muchas cosas, pero falta un poco de experiencia todavía para algunas cuestiones tan complejas como gobernar una nación. Ezequías tenía 25 años. ¿Por qué comenzó a reinar cuando tenía 25 años? Porque se había muerto su padre, que había sido el rey Acaz. El rey Acaz, si lo tenemos que calificar con el dedito, ¿bueno, más o menos o malo? Malos. Algunos se acuerdan de que era malo, ¿no? Era malo. ¿Qué dice el capítulo 28? 2 de Crónicas 28, los primeros 3 versículos. ¿Alguien los quiere leer, por favor? Por favor. Muchas gracias. Acaz, entonces, comienza a describirse que comenzó a reinar con 20 años, o sea, poco más que un adolescente,
¿Y qué hizo? Lo malo. Entre las cosas malas, ¿qué le llama la atención? Idolatría, y aún llegó a quemar a sus hijos en el fuego. Miren, eso es algo terrible. Yo creo que la mayoría de los padres aquí presentes estarían dispuestos a dar su vida con tal de salvarle la vida a sus hijos. ¿Sí o no? La gran mayoría de los padres haría eso. Prefiere, no sé, interponerse delante de una bala y que le pegue la bala a él, pero que su hijo se salve. Pero acá se hizo lo contrario. Quemó a su hijo por el fuego. ¿De dónde sacó esta idea? Bueno, habían unos cultos idolátricos que había en las naciones que los rodeaban, donde ellos tenían una creencia. Había un dios que era una estatua generalmente de bronce, que en algún momento se empezaban a poner los brazos extendidos del dios, que eran hacia adelante, ambos brazos extendidos, se empezaban a poner incandescentes y decían: el dios está reclamando un sacrificio. Entonces venían y ponían a sus hijos en los brazos incandescentes de ese dios, y mientras se iban quemando hacían su culto allí, tratando de que el dios aplaque su ira y que les mande sus bendiciones. Esta creencia, obviamente retrógrada, pagana, era fomentada por un grupo de sacerdotes que a escondidas tenían una entrada por detrás del dios, ponían brasas muy calientes dentro de los brazos huecos del dios, y entonces literalmente se empezaba a poner incandescente en los brazos huecos de ese dios metálico. Entonces la gente que no sabía esa jugarreta que hacían los sacerdotes pensaba que realmente el dios tenía poder de enviar lluvias, de enviar sus bendiciones, y que reclamaba algún costo, que eran los sacrificios de los pequeños inocentes, de los bebés, que no podían obviamente escaparse de esos brazos incandescentes una vez que eran puestos ahí arriba. Una cuestión espantosa. Cualquier pagano que hiciera eso nos resulta algo muy doloroso y grotesco, pero que alguien que conocía el culto a Jehová, que alguien que sabía de cómo Dios había librado a Judá en tiempos de David, la prosperidad que le había dado a Salomón, que sabía de tantas bendiciones que Dios había hecho, que llegue a hacer algo así. Bueno, acá llegó a hacer algo así. Pasó a sus hijos por el fuego. Fue un rey que llevó a la idolatría, a la corrupción, fomentó la creación de muchos altares, de muchos ídolos. En un valle al lado de Jerusalén hizo un montón de cultos idolátricos, y llegó inclusive a cerrar las puertas del templo de Jerusalén, el centro del culto a Jehová. Cerró las puertas. Algo que nunca había pasado desde que el templo había sido construido. Habían tenido mejores y peores épocas en su relación con Dios, pero nunca habían llegado a cerrar el templo como lo hizo Acaz. Acaz fue tan malo como rey que cuando él murió, dice el último versículo del capítulo 28, no lo pusieron en los sepulcros de los reyes, porque creyeron que no merecía estar junto al sepulcro de David, de Salomón y de tantos otros reyes que con sus altibajos de todas maneras habían tenido buenos liderazgos. El de acá fue terrible. Y ahí, en ese contexto, con una nación empobrecida, llena de idolatría, Acaz había entregado todo el dinero que había en su tesorería, inclusive en el templo, para tratar de comprar alianzas con otros que los defiendan de otras naciones que los querían conquistar. O sea, había sido todo un manejo pésimo de la nación el que había tenido Acaz cuando comienza a reinar su hijo Ezequías. Ezequías tenía 25 años cuando comienza a reinar, habiendo visto las cosas que había hecho su padre y los resultados de su reino. Pero Ezequías hizo las cosas diferentes. Ya hemos leído, ¿no? Ezequías hizo lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Qué cosa hizo Ezequías? Por ejemplo, segundo de Crónicas 29, versículo 3. ¿Quién lo quiere leer? Por favor. Muy bien. Comenzó a reinar con 25 años.
Una de sus primeras medidas, ¿cuál fue? Reparar el templo, que había estado con las puertas cerradas tantos años que necesitaban reparación para poder abrirse las puertas de ese templo. Siguiente medida fue llamar a los sacerdotes y los levitas que habían estado desparramados por allí sin ninguna posibilidad de hacer su oficio porque el rey los perseguía, y ahora les dio la posibilidad de comenzar a restaurar el templo. Él dio ofrenda de lo que él tenía como rey para restaurar los sacrificios y comenzó a hacer una obra de restauración, de reavivamiento y de reforma en la nación. Al punto que dice un poquito más adelante que la gente comenzó a traer también sus ofrendas. No recuerdo ahora exactamente, creo que eran 70 carneros, 100 ovejas, o sea, la gente se fue sumando y trayendo sus sacrificios para hacer una reactivación realmente muy linda en ese templo que había estado cerrado tanto tiempo. A pesar de que habían muchos que habían caído en la idolatría, todavía quedaba gente que amaba a Dios y que tal vez aún en secreto seguía adorando a Dios y que ahora expresaba públicamente su amor por el Señor, por su causa, y que deseaba realmente estar en comunión con Dios. Ezequías hizo un reinado donde promovió realmente las cuestiones espirituales. El rey Ezequías hizo un montón de cosas buenas, diferentes a las que había hecho su padre Acaz, y él trabajó para la restauración de su pueblo, para eliminar aquellos lugares idolátricos que había por todo el país. Cuando nosotros andamos por las rutas de Argentina, solemos ver altares, ¿no? ¿Sí? Bueno, había mucho más que eso lo que vemos nosotros en Argentina. Habían altares por todos lados, debajo de los árboles frondosos, en alguna colina, en algún lugar alto, en las ciudades, en las esquinas, a veces en las casas, también algunos pequeños ídolos. Había un montón de idolatría que se había ido metiendo en la época del rey Acaz, inclusive antes también, pero había sido promovida por el rey. Ahora Ezequías promovió volver a la adoración a Jehová y eliminar todos esos vestigios de idolatría. Muchas cosas buenas pasaron en el reinado de Ezequías. Para resumir, pasamos a una donde Ezequías comenzó desde su gobierno fomentó muchas cosas para la creación de ciudades, la fortificación de ciudades, prepararse para alguna época mala que podría llegar a venir. Hasta que un día realmente vino una época mala. Senaquerib, rey de Asiria, dijo: estos están prosperando, vamos a conquistarlo. Senaquerib tenía un ejército muy poderoso, era la potencia regional en esa época. No había ningún reino que era rival para Senaquerib, y así que ellos vienen y con petulancia le dicen: bueno, nosotros vamos a conquistar acá. ¿Quién nos va a poder defender de nuestra mano? Si no, ninguno de los dioses de las naciones ajenas circundantes pudo librarlos de la mano de Senaquerib. ¿Quién los va a librar a ustedes? Y ante esa situación, ¿qué hizo Ezequías? Oró. Él había hecho una buena relación con Dios, él tenía mucho contacto con el Señor, había restaurado el culto a Dios, y ahora, donde él se veía en una situación realmente desfavorable si comparaba a los ejércitos de ambas naciones, lo que dijo fue: Señor, esto está en tus manos, nosotros no podemos hacer nada. No nos da la fuerza de ninguna manera para enfrentarnos a Senaquerib. Defendenos. ¿Qué hizo Dios? Le mandó un mensaje, le dijo: quédate tranquilo, yo me encargo. Inclusive Senaquerib, cuando vuelva a su tierra, va a morir. Y eso fue lo que pasó. Un ángel del Señor se metió entre el ejército asirio, causó mortandad, el ejército huyó despavorido, los que sobrevivieron. El rey Senaquerib volvió a su tierra y ahí sus hijos lo mataron. Ezequías aprendió a confiar en Dios, aprendió a relacionarse con Dios, aprendió a orar, hizo un montón de cosas bien. Pero hubo un momento en su vida, y esto lo registra el capítulo 32, versículo 24.
En ese tiempo, Ezequías enfermó de muerte y oró al Señor, que le respondió y le dio una señal. Acá está resumido. El profeta Isaías en su libro lo pone un poco más extenso. Isaías tuvo un ministerio muy largo. Abarcó a varios reyes de Judá con su ministerio. Y entre las cosas que una vez le tocó hacer fue ir a darle un mensaje al rey Ezequías. Esto está relatado en Isaías capítulo 38. El Señor le dijo a Isaías: ve y dile a Ezequías que la enfermedad que está padeciendo ahora, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad de muerte. Y la frase completa fue: Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Deja en orden lo que tengas que dejar porque vas a morir. ¿Qué haríamos nosotros ante un mensaje así? ¿Es fácil aceptar un mensaje del Señor que venga así? Ezequías no era una persona mayor, no llegaba a los 40 años cuando recibió este mensaje. No es lo mismo recibir un mensaje así a los 70 años, cuando uno ya está con algunos dolorcitos, y tampoco es fácil, ¿eh? No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero no es lo mismo que uno dice: bueno, ya viví mi vida, ya estoy empezando a tener algunos achaques, que decirlo cuando uno todavía tiene mucha fortaleza, muchos proyectos, muchas ganas, muchas cosas de hacer. Y Ezequías recibió ese mensaje. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Aceptó el mensaje? Yo me lo imagino a la oración que hizo casi como un berrinche. Porque oró, y dice el mensaje del profeta Isaías que oró y clamó: y Señor, yo hice tantas cosas buenas en mi vida y te fui fiel, hice la reforma, hice tanta cosa y yo quiero seguir viviendo. Y el profeta Isaías, que ya había comenzado a salir del palacio, todavía no había salido del patio del palacio cuando recibe el mensaje del Señor, que le dice: regresá y decile a Ezequías que escuché su oración y que va a tener 15 años más de vida. ¿Y qué es más? Le voy a dar una señal. Y él tiene que elegir si la señal es que en el reloj de arena que está en el patio, el reloj de sol, perdón, avance la sombra a 10 grados o que retroceda a 10 grados. Y Ezequías dijo: no, fácil sería que avance, pero yo quiero que retroceda. No sé cómo lo hizo el Señor, porque no hay una explicación científica fácil a eso, ¿no? ¿Cómo es que retrocede el sol 10 grados? O sea, no sé. No sé cómo habrá sido. Pero Ezequías se sanó de una enfermedad que era mortal. Se sanó. ¿Y qué pasó con Ezequías ahí? Dice el versículo siguiente, el versículo 25: pero Ezequías no pagó conforme al bien que había recibido, antes se enalteció su corazón y vino la ira sobre él y sobre Judá y Jerusalén. Otra vez, esto es recontra resumido. Él no pagó conforme al bien, se enalteció. Algo pasó en su corazón. Sin duda Dios lo estaba queriendo librar del mal, pero él no aceptó la voluntad de Dios y porfió para que Dios cambiara su voluntad. Si la vida de Ezequías hubiera terminado así como Dios le había dicho que iba a terminar, estaríamos recordando a Ezequías como un rey que hizo prácticamente todo bien. Pero como él quiso cambiar la voluntad de Dios, Ezequías se enalteció. ¿Qué ocurrió? Merodach Baladán era rey de Babilonia en ese tiempo, y junto a sus sabios, Babilonia no era la potencia que llegó a ser unos años después. Babilonia estaba sometido todavía a Siria, y Babilonia tenía muchos sabios que por muchos siglos venían estudiando las estrellas, sabían mucho de astronomía, y entonces tenían registros de todo. Tenían grandes bibliotecas, tenían mucha ciencia en Babilonia, y descubrieron que la sombra retrocedió 10 grados, y fue algo sumamente llamativo. Jamás había registro, nadie había escuchado jamás de que se hubiera retrocedido la sombra del sol, y ellos que conocían el movimiento de los astros dicen: pero esto no tiene ningún sentido.
Y se pusieron a indagar, a buscar información, hasta que les llegó el mensaje de que esto había ocurrido porque Dios le había dado un mensaje a Ezequías de que él iba a sanar y que le daba la posibilidad de elegir si la sombra retrocedía o avanzaba 10 grados, y Ezequías pidió que retrocediera 10 grados. Entonces, Merodach Baladán envió mensajeros, embajadores, científicos, que vayan a Jerusalén a hablar con Ezequías y a ver qué es lo que había pasado. Una oportunidad extraordinaria para que Ezequías diga: yo amo al Señor, Él es tan bueno, tan maravilloso, que me sanó de mi enfermedad e hizo esta señal que es realmente increíble. Si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído de que el sol retrocedió 10 grados. Podía haber hablado de la grandeza del Señor, que Él está por encima de toda la creación, que Él controla los astros, que Él es realmente el creador de todo. Una oportunidad extraordinaria. Pero ¿qué hizo Ezequías en vez de hablar así? Miren la ciudad que construí. Miren cómo hice un muro alrededor de Jerusalén. Este es mucho mejor que el muro que se hizo en la época de David o en la época de Salomón. Yo agrandé la ciudad. Es más, hice un acueducto que se asombra a todo el mundo, porque hice unos túneles con unos cálculos espectaculares, empezando de 2 lugares, un túnel sinuoso siguiendo por dentro de las montañas. Hice que coincidan, que se encuentren en esos canales y que solo por gravedad desde una vertiente se meta agua hacia la ciudad de Jerusalén. Así que si nosotros somos asediados, tenemos provisión de agua. Le mostró eso, le mostró las cosas maravillosas que había hecho, le mostró cómo su padre había dejado en bancarrota a la nación y cómo él había vuelto el esplendor y cómo era una nación rica, poderosa. Le mostró los tesoros, le mostró el templo. Acá se había dado los tesoros del templo y del palacio para pagar a los aliados para que los rescaten de Asiria. Había dejado en bancarrota, pero Ezequías recuperó todo el oro, el esplendor, y entonces le empezó a mostrar todas las cosas maravillosas que había hecho. Ni una palabra de que eso había sido gracias a Dios, o que Dios lo había bendecido, o que Dios lo había sanado, o que Dios había retrocedido la sombra a 10 grados. Lo que a él le importó es mostrar lo que él había logrado. Y no es verdad que él lo había logrado. Fue la bendición de Dios, pero él se enalteció, estaba orgulloso de lo que había vivido y hizo muy mal al hablarle así a los embajadores babilónicos. Cuando se fueron los babilonios, el profeta Isaías vino a hablar con Ezequías y le dijo: ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Qué les mostraste? Y ahí lo hizo reaccionar y mostrarle que eso había sido un terrible error y que eso iba a causar que años después Babilonia, cuando se volviera muy fuerte, conquistaría Jerusalén y llevaría cautivos a los hijos de Judá, inclusive los descendientes de Ezequías, a Babilonia. Después de eso, Ezequías reaccionó y terminó bien sus últimos años de vida, cerca del Señor. Pero en esos últimos 15 años metió estos problemas por su orgullo y también tuvo a su hijo Manasés. Manasés no hubiera nacido en el plan original de Dios. No hubiera nacido. Algún otro hubiera sido el rey de Judá. Pero nació Manasés. ¿Quién fue Manasés? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 y 2. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Segundo de Crónicas 33, 1 y 2. Manasés, hijo de Isaías, tenía 12 años cuando comenzó a reinar. ¿Vieron por qué les digo que él no tendría que haber nacido según el plan original de Dios? No hubiera nacido. Ezequías hubiera muerto 3 años antes de que naciera Manasés. No iba a nacer. Pero nació y reinó 55 años. Nunca jamás hubo un rey en Judá que reinara tantos años. Fue el más extenso de todos los reinados. Los récords eran de 40 años. Este fue 55. ¿Y qué hizo? Lo malo. Vamos a leer algunas cosas más que hizo Manasés. ¿Por qué es que decimos que fue
tan mal rey. Versículo 3, por favor. ¿Quién lo quiere leer? O sea, fomentó la idolatría al máximo, como su abuelo Acaz. Su padre había destruido la idolatría y los altares, y Manasés los trajo de vuelta. Hizo un montón de cosas malas. Versículo 4. ¿Quién lo quiere leer? No solamente se conformó con llenar de ídolos por todos lados, sino también dentro del templo. Su abuelo había cerrado el templo, pero este fue peor todavía, porque dejó el templo abierto, pero metiendo todo tipo de altares y de cultos idolátricos allí. Manasés hizo un montón de cosas muy complicadas. Vamos a saltar al versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué dice entonces de este muchacho? Se metió a fondo con idolatría, a fondo con el espiritismo. Había profetas del Señor a quien consultar. Todavía estaba con vida el profeta el profeta Isaías, y el profeta Miqueas tuvo su ministerio en esa época. De los que sabemos, porque tenemos registros bíblicos, ¿no? Pueden haber habido otros más. Pero a él no le importó eso. Él quiso la magia, el espiritismo, y también quemó a sus hijos en el fuego. Fue a fondo con la idolatría. Y noten que dice ahí la palabra del Señor que hizo muchas cosas malas. La frase que utiliza al final del versículo 6, se excedió en hacer lo malo ante el Señor. Yo creo que acá el historiador, que probablemente fue Esdras, no quiso seguir dando detalles. Por eso usa la frase se excedió en hacer lo malo. Si ya esto había sido terrible, si ya quemar a sus hijos en el fuego era algo terrible, si llenarse de idolatría, de espiritismo era algo espantoso, todavía le agrega la frase se excedió en hacer lo malo. Le habrá dado vergüenza seguir escribiendo de las cosas que hizo Manasés. Dijo, no quiero que quede registro de esto. Solamente quiero que se sepa que fue muy malo lo que hizo Manasés. Manasés es recordado por todos como un rey que hizo mucho daño, mucho mal. Quiero que vayamos ahora al versículo 9. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Adelante. Muy bien. El escritor bíblico quiere dejar muy en claro la influencia de Manasés sobre la nación. Cuando Manasés comenzó a reinar tenía 12 años. ¿Qué pasa por la mente de un chico de 12 años generalmente? ¿Cuáles son sus prioridades? Jugar, pasarla bien, empezar con rebeldías cada vez más marcadas, aprender de la vida, pero contradiciendo y peleándose con... Eso es más o menos lo que pasa con un chico de 12 años, ¿no? Manasés, obviamente, no siguiendo la voluntad del Señor, sino tal vez
siendo el fruto de esos años malos de la época de Ezequías, su padre, aprendió a ser caprichoso, engreído, descontrolado, rebelde, y mal asesorado. Sin duda había gente malvada en su época que lo fue llevando a Manasés a hacer lo que fue. Pero pasaban los años y Manasés seguía en el mal camino y seguía siendo una influencia muy mala para su nación. ¿Cuánto puede influir un gobernante en una nación? Más de lo que uno cree, ¿no? Más de lo que uno cree. Manasés es una de las pruebas del poder de un gobernante, de su ejemplo, de su palabra, de lo que él hace. Pensemos un poquito en nuestro hogar, nuestra casa. ¿Visitan algunos otros hogares ustedes? ¿Se siente cierto ambiente cuando llega a un hogar? ¿Cómo son diferentes un hogar de otro? Yo hice, por ejemplo, 4 campañas de colportaje. Así que entré en muchísimos hogares. Después trabajando en el Ministerio Pastoral también, miles de hogares visitando. Y uno no necesita mucho tiempo dentro de un hogar para saber más o menos cómo se manejan las cosas dentro de esa casa. Si es una casa donde hay desorden, donde hay gritos, donde hay violencia, donde hay, por el contrario, paz, tranquilidad, concordia. Un hogar está gobernado por una persona, por una pareja o a veces por los hijos. Pero siempre alguien tiene algún liderazgo en la casa e influye sobre otros. Nosotros en gran medida somos responsables de lo que pasa en nuestra casa. Si alguien viene de afuera y quiere imponer un liderazgo en mi casa, yo no lo dejo. No lo saco a patadas ni nada, pero bueno, trato de charlar, trato de hablar, trato de que se dé cuenta de que en casa no se hacen las cosas así. Uno tiene influencia sobre su hogar, sobre su casa, o sobre alguna institución, o sobre mi empresa o mi comercio, el que es comerciante, sobre mi sector, el que es un empleado pero trabaja en un sector. Todos tenemos alguna influencia. ¿Cómo usamos esa influencia? ¿Para bien o para mal? Manasés usó para mal esa influencia. Versículo 10, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Perdón, me salté, a ver, es el 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. El Señor habló a Manasés y a su pueblo. ¿Cómo les habló? Yo recién lo dije, ¿no? Por lo menos estaba con vida el profeta Isaías, el profeta Miqueas. El rey Manasés no le gustaba recibir esos mensajes. Recuerdan que él estaba del lado del espiritismo, del lado de los agoreros, del lado de la magia, del lado de la idolatría. Así que persiguió al profeta Isaías. La historia cuenta que el profeta Isaías, una vez huyendo de los siervos del rey Manasés, se metió en un bosque, encontró un tronco hueco, se escondió dentro de ese tronco, y el rey Manasés, cuando fue advertido de eso, mandó a cerrar ese tronco con el profeta adentro. Por eso en Hebreos capítulo 11 se dice que algunos de los siervos de Dios fueron aserrados. Y así terminó el largo ministerio fiel del profeta Isaías, por una orden de Manasés. Dios tuvo una enorme misericordia con Manasés. Habló a su corazón, le mandó mensajeros, trató muchas veces con paciencia cuando creo que ninguno de nosotros tendríamos tanta paciencia con una persona así. Por mucho menos a veces ya explotamos, reventamos y decimos ya está, basta. Nosotros no tenemos ni cerca la paciencia que tiene Dios.
Pero ¿por qué tiene paciencia Dios? Fíjense lo que dice los versículos siguientes. ¿Alguien quiere leer el versículo 11? Adelante. Muchas gracias. Cuando los asirios quisieron conquistar a Jerusalén, Ezequías oró y el Señor lo defendió. Pero cuando volvieron a la época de Manasés, Manasés no oró y por lo tanto Dios no los defendió. Manasés fue llevado cautivo en un muy largo viaje, semanas por el desierto caminando. Dice la Biblia que le pusieron un gancho en su nariz e iba caminando encadenado de esa manera. El altivo Manasés ahora tenía que caminar por el desierto siendo esclavizado, maltratado, con muy poca agua, muy poco alimento, con ampollas y heridas en sus pies, con su nariz enganchada. Y ahí fue viajando Manasés. ¿Qué pasó con Manasés mientras hacía ese viaje? No tenemos mucho detalle, pero el versículo 12 es muy gráfico con lo que pasó. ¿Alguien quiere leer el versículo 12? Por favor. En su angustia, Manasés oró al Señor su Dios, se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. ¿Qué palabras claves están allí? Él estaba angustiado por lo que estaba pasando. ¿Sí? O sea, fue un quebranto enorme de un rey altivo que hacía y que influía sobre todos, ahora esclavizado. Se angustió, pero hizo algo muy importante. Se humilló delante del Señor y oró al Dios de sus padres. Sin duda que en los últimos años de Ezequías, después de ver las macanas que él se había mandado, él trató de influir para bien sobre su hijo, que era un niño todavía. Manasés no le hizo caso a su padre en ese aspecto en su vida, hasta que él estuvo realmente humillado. Y ahí Manasés dice que oró al Dios de sus padres, se humilló delante del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Lo escuchó y lo perdonó. Para mí esta historia es extraordinaria, ¿no? ¿Cuánta paciencia nos tiene Dios? Y a veces nosotros no somos capaces de perdonar alguna soncera que alguien nos hace, o inclusive algún error que nosotros cometemos, no nos perdonamos ese error. ¿Conocen a alguien que no se perdona algún error? ¿Por qué dije tal cosa? ¿Por qué hice tal otra? ¿Cómo no me di cuenta? Y Dios nos tiene tanta paciencia. Y extiende su misericordia y nos perdona y quiere que aprendamos a perdonar a otros. Si Manasés, que se excedió en hacer el mal, Dios lo perdonó, ¿cómo no va a estar dispuesto a perdonarnos a nosotros? ¿Y cómo no nos va a animar a que nosotros podamos perdonar a otros? Jesús dijo que tenemos que perdonar a otros si queremos ser perdonados por Dios. Y también perdonarnos a nosotros mismos. Insisto en esto porque sé que hay muchas personas que no se perdonan por algunos errores. Pero pensemos en cómo nos trataría Dios. ¿Nos perdonaría? Claro que sí. No creo que haya acá alguien o que conozcamos a alguien que haya hecho tanto mal como Manasés. Y de todas maneras,
Dios lo perdonó. ¿Y Manasés qué hizo con el perdón de Dios? Dios lo restauró de tal manera que inclusive lo restauró a su reino. Y él volvió a reinar en Judá. No sé cuánto duró ese último tiempo de la vida de Manasés, probablemente no fue muy largo. Cuando él murió, comenzó a reinar su hijo, Amón. ¿Cómo fue Amón? Bueno, más o menos, malo. Muy malo. Tan malo que a los 2 años de su gobierno, siervos de él conspiraron contra él y lo mataron. Dijeron, estamos hartos de este tipo, no queremos saber más nada, y lo mataron. Y pusieron a reinar en su lugar a Josías. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 añitos. 8 añitos. ¿Y qué hizo Josías? Lo bueno. ¿Por qué hizo lo bueno Josías? ¿Alguna idea? ¿Quién influyó para bien en la vida de Josías para que él tomara buenas decisiones? Su abuelo Manasés, sin duda. Tal vez su abuela, tal vez algunos otros parientes, pero Manasés tiene que haber abierto su corazón a ese pequeño Josías. Le debe haber contado lo terrible que había sido su experiencia para alejarse del Señor, lo malo que le había ido por apartarse del Señor. Le tiene que haber dicho lo triste que estaba por las decisiones que tomaba su hijo Amón, que todavía no era rey, pero que cuando él se muriera, porque ya era un ancianito, iba a reinar Amón y él no lo veía tomando buenas decisiones. La influencia de Manasés sobre Josías tiene que haber sido muy buena, abriéndole su corazón, hablándole de Jehová, hablándole del perdón, de la misericordia. Manasés intentó corregir muchas cosas en su nación cuando él volvió al Señor, tratando de eliminar la idolatría, de enseñar el culto a Jehová, y entre las cosas que hizo, obviamente, tratar de darle el mejor legado a su nieto Josías. Cuando Josías, de 8 años, comenzó a reinar, él no reinaba porque él tuviera en clara muchas cosas, porque su raciocinio ya fuera acabado, o sea, una persona madura. Él reinaba con el legado de su abuelo. Un niño de 8 años hace muchas cosas no por sí mismo, sino hace reflejando lo que ha recibido de gente que él quiere mucho. ¿Sí o no? Yo me acuerdo cuando tenía esa edad más o menos, que en muchas cosas yo era el reflejo de mis padres. Me acuerdo las cosas que pensaba, no sé si ustedes tienen buena memoria para algunas cosas, pero yo me acuerdo las cosas que pensaba, inclusive algunas cosas que decía, y no era fruto de mi sabiduría. Yo estaba simplemente reflejando, repitiendo lo que había escuchado de mis padres, a quienes les tenía mucho amor, mucha confianza, y creía en lo que ellos decían. A esa edad, uno todavía es el reflejo de lo que le han dado otras personas. Y Josías comenzó a tomar buenas decisiones. Y el Señor le puso a un profeta, a Sofonías, para que lo aconsejara, y buenos consejeros, y Josías hizo un montón de obras de reformas extraordinarias. Si bien Manasés en sus últimos años había hecho algunas cosas buenas, no había avanzado a fondo con reformas, como sí lo hizo Josías. Josías fue a fondo para reformar muchas cosas, para, por ejemplo, restaurar el templo. Y cuando fueron a restaurar el templo, ¿con qué se encontraron? ¿Alguien se acuerda qué encontraron dentro del templo? El libro de la ley. Habían estado viviendo, quién sabe cuántos años, sin la lectura de la Biblia. Estaban viviendo por tradiciones, estaban viviendo por lo que les habían enseñado, por lo que era la transmisión oral, por lo que los ancianitos contaban que decía la Biblia, pero no tenían la Biblia porque la copia que quedaba, alguien la había escondido en algún muro del templo. El templo tenía muros muy gruesos, entonces tal vez sacando alguna piedra lo habían escondido ahí adentro, porque tal vez en la época mala de Manasés o en la época
quién sabe, de Acaz, en algún momento, para evitar que se perdieran las últimas copias de la palabra del Señor, las habían escondido. Pasaron muchos años, no sabemos cuántos, sin que tuvieran lectura de la Biblia, el libro de la ley. Cuando el sacerdote Hilcías lo encontró, lo leyó, se lo dio a Safán, el secretario de Josías. Josías recibió eso, cuando leyó su libro, rasgó sus vestiduras y se dio cuenta de que todas aquellas cosas que estaban profetizadas estaban sucediendo y que faltaba no mucho para que ellos sean llevados cautivos por todos los desastres que habían hecho como nación en los últimos años. Josías realmente se humilló delante del Señor y el Señor le mandó un mensaje, porque Josías preguntó a una sacerdotisa llamada Hulda cuál era el mensaje del Señor, y el mensaje fue: quédense tranquilos, todo esto va a pasar, pero no ahora. Por cuanto Josías se humilló delante de mí, no va a pasar esto ahora. La palabra del Señor fue central para la vida de Josías y de su reino por un tiempo, pero cuando Josías faltó, sus hijos no siguieron sus caminos. Primero fueron conquistados por los egipcios, después por los asirios, después por los babilonios, y el resto de la historia de Judá ya la conocemos. Solo 4 reyes más, algunos reinados muy cortos, sucedieron hasta que Judá fue destruida, el templo de Jerusalén destruido. Queridos hermanos, algunas lecciones de lo que hemos repasado hoy de la palabra del Señor. Hay una enorme influencia de un líder para con sus liderados, ya sea a nivel nacional, a nivel regional, a nivel familiar, a nivel de amistades. Siempre hay mucha influencia. Seamos conscientes de la influencia que tenemos los unos sobre los otros. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser de buena influencia para con otros. Y pidámosle que nos ayude a no dejarnos controlar por las malas influencias de otros. Especialmente cuando uno es niño o cuando uno es joven, ocurren un montón de decisiones basadas solamente en la influencia de otros. Y es lo que le pasó a Manasés, por ejemplo, y a otros. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener buenas decisiones buenas influencias sobre otros y a tomar buenas decisiones siempre. Pidámosle al Señor también que nos ayude a hacer que en nuestra vida sea central la palabra de Dios. En el caso de Josías, él venía con algunas reformas, venía mejorando en muchas cosas, pero recién cuando tuvo acceso a la palabra de Dios es que él profundizó algunas cosas y hizo un mucho mejor liderazgo y una mejor nación. No podemos vivir basados en tradiciones. Por ejemplo, una de las tradiciones que está desapareciendo es la tradición de que para predicar hay que usar corbata. Una tradición. Yo siempre uso corbata para predicar. Hoy no me puse porque, bueno, quería usarlo como ejemplo. No es necesario usar una corbata para predicar. Es una tradición. Se puede estar bien vestido sin corbata, ¿sí o no? Obviamente, si alguien quiere usar corbata, está muy bien. Y si alguien no quiere usar corbata, también. No hay ningún versículo bíblico que diga hay que usar corbata para predicar. Es una tradición. No es más importante la tradición que la palabra del Señor. Seamos guiados por la palabra del Señor, no por las tradiciones. Las tradiciones pueden tener cosas buenas, pero también pueden tener algunas cosas malas. Dejemos que realmente la palabra sea central en nuestra vida. Hagamos que la lectura en nuestro culto personal, nuestro culto familiar, en la iglesia, sea realmente importante. Extraigamos los principios de la palabra del Señor que son de bendición para nosotros. Me gustaría que podamos nosotros
vivir realmente confiando en la palabra. Y les comento una última cosa. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros participamos en un culto, cuando nosotros escuchamos un sermón, tal vez ese sermón puede ser que nos guste, que nos sirva, que nos inspire, pero nunca es suficiente para alimentarnos para toda la semana, para todo lo que viene por delante. No es suficiente. Un sermón del mejor predicador del mundo puede servirnos de buena influencia para algún tiempito. Pero si nosotros no cimentamos nuestra vida en la palabra del Señor, esa influencia se va a ir perdiendo por en medio de tantas otras influencias que recibimos y nos vamos no vamos a tomar buenas decisiones basadas solamente en un sermón bueno cada tanto. Nosotros necesitamos alimento sólido, y ese alimento sólido es mi momento de oración, de reflexión, mi momento de estudio de la Biblia, y es que el Espíritu Santo me habla cuando yo estoy en soledad, hablando y comunicándome con Él. Ese es el mejor momento que podemos vivir, la conexión directa con el Señor. Vivir en base a sermones que uno escucha por internet o en iglesia no es suficiente, es como alimentarse con postres. Puede ser rico, puede ser bueno, puede parecer lindo, pero no se puede vivir solo a postres. Uno termina enfermándose si come solo postres, ¿no? No estoy diciendo que no haya que comer postres, estoy diciendo que hay que buscar el alimento bueno, sólido, y ese es el de mi comunión con el Señor, mi relación con Él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Queridos hermanos, seamos sabios en las decisiones que tomemos. Si hemos recibido malas influencias, si nos hemos venido equivocando, si no nos perdonamos, sepamos que Dios siempre nos está perdonando, que nos trata con amor. Sepamos que Él quiere que nos cimentemos en su palabra. Sepamos que Él quiere que seamos de buena influencia para con otros y que su bendición pueda guiarnos cada día mientras transitamos por esta tierra y vamos camino al reino de los cielos. Amén. Como respuesta al mensaje de esta mañana, queremos invitarles a que cantemos el himno número 368. Himno número 368, Padre amado. Y les invito a que al tenerlo se pongan de pie.
Padre amado, alabado sea su nombre. Gracias, Señor, por sus planes, grandes planes que tiene para nuestras vidas. Desea, Señor, llevarnos a vivir eternamente ante su presencia. Alabado sea su nombre por su infinita misericordia y amor. Usted sabe, Señor, cuántas veces les hemos fallado. Conoce cuáles son los anhelos de nuestro corazón. Sabe bien, Señor, las luchas que hemos enfrentado y las que nos falta por enfrentar. Rogamos, oh Dios, para que por su gracia usted pueda transformar nuestros corazones, que seamos elevados a la medida y a la estatura de Cristo. Gracias por su santa palabra, porque esta habla a nuestros corazones, penetra nuestro ser. Y rogamos, Señor, para que no sea un simple momento de emoción, sino que pueda llevarnos a orar y que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendiga a su iglesia, bendiga a los hermanos que quizá no pudieron venir y permítanos en este día tener un encuentro real para nuestras vidas espirituales con su presencia. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dios os guarde en su